Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, Heidegger y la fenomenología. En este vídeo pretendo explicar algunas cuestiones relativas a un libro fundamental de este gran filósofo que fue Martin Heidegger, que nació en 1889 y murió en 1976, y que se titula Los problemas fundamentales de la fenomenología, y que es el resultado de un curso que el propio Heidegger impartió en el año 1927 y que luego adquirió forma de libro. El libro pues comprende 395 páginas que forman parte del curso que él impartió, y diríamos que es un libro interesantísimo porque se observa que ya hay pues una separación de la fenomenología tal como la entendía Husserl, que ya era algo que estaba presente en años anteriores en sus obras, pero que en esta obra adquiere una dimensión mayor. También sirve este libro, Los problemas fundamentales de la fenomenología, como una introducción a su gran obra, su obra más conocida, que es Ser y Tiempo, también del año 1927. En definitiva, incluso en la propia introducción de la obra, de los problemas fundamentales de la fenomenología, aparece una estructuración de las cuestiones principales que quiere tratar el propio Husserl acerca del ser, del ente, de lo que es la fenomenología, de lo que es la filosofía como concepción del mundo, etc. Y también de la filosofía como ciencia absoluta, siguiendo también los patrones de pensamiento, en cierto sentido, de Hegel y de algunos otros filósofos de la historia del pensamiento occidental. Realmente la filosofía de Heidegger se puede considerar que es pues, un existencialismo, diríamos. Su tesis fundamental, por ejemplo, en relación con la cuestión del tiempo, es que entre las tres determinaciones de lo temporal o del tiempo, que son el pasado, el presente y el futuro, la originaria y fundamental para él es el futuro, como también señala Nicolás Abagnano. Además, también es evidente que él se dedica fundamentalmente, tanto en Ser y Tiempo como en esta misma obra que he citado anteriormente, como en otras, a un análisis existencial de lo que él entiende por el ser, por el ente, análisis existencial del hombre como ser ahí, como Dasein, como estar en el mundo. Porque diríamos que la trascendencia para Heidegger se entiende como estructura relacional del ser con la propia vida, con las propias personas con las que convive, porque al fin y al cabo diríamos que, como el propio Heidegger dice en Ser y Tiempo, este ente que nosotros siempre somos y que tiene, entre otras, la posibilidad del preguntar, es lo que nosotros entendemos con el término ser ahí, Dasein. Efectivamente, así es. Porque para Heidegger estar en el mundo significa cuidarse de las cosas que acontecen, para cambiarlas, para construirlas, para modificarlas, para repararlas, para reorganizarlas, para crear nuevas cosas, nuevas estructuras, nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas formas de vida, etc. Porque, en definitiva, diríamos que Heidegger entiende la trascendencia en un sentido muy diferente al que la entendía Husserl, que fue el creador de la fenomenología, porque podemos decir que Heidegger considera que la estructura relacional que caracteriza la existencia humana es realmente la trascendencia, y no tanto pues el ámbito noemático, el ámbito noético de la inteligencia, de la conciencia, de los pensamientos, como pensaba, por ejemplo, Husserl, y como era lo que estaba afirmado por la fenomenología primera del mismo Husserl también. En definitiva, pues hay un cambio radical con lo que se puede entender por fenomenología, y ahora diríamos que la fenomenología es entendida como un análisis de la existencia, de la realidad, de las cosas del mundo, del ser humano en el mundo, etc. A partir de ahora, lo que voy a hacer es pues comentar algunas cuestiones relativas precisamente a pues cuestiones ya de la introducción del libro Los problemas fundamentales de la fenomenología, de 1927, y voy a hacer como un comentario crítico pues de algunos párrafos seleccionados de esta obra. Realmente él considera que es como un continuador, diríamos, de Husserl, pero de otra manera, porque se separa de los planteamientos de la fenomenología de Husserl y, diríamos, profundiza en una nueva fenomenología vinculada directamente a la existencia.
y por eso dice Heidegger lo siguiente: nosotros afirmamos que la fenomenología no es una ciencia filosófica, entre otras, tampoco es la propedéutica de las demás, o la introducción de las demás podríamos decir, sino que la expresión fenomenología es la denominación del método de la filosofía científica en general. En esta introducción a los problemas fundamentales de la fenomenología, Heidegger se dedica a diferenciar entre filosofía absoluta, científica, filosofía mundana, etc., y hace pues unas disquisiciones, unas elaboraciones especulativas muy profundas, porque no hay que olvidar que el propio Heidegger tenía una base de formación filosófica realmente impresionante, porque conocía muy bien, por supuesto, las obras de Kant y de otros grandes filósofos, de Schelling, etc., del idealismo alemán en general, y las cita en esta introducción también, cita fragmentos precisamente de la concepción de la filosofía de Kant y de otros autores, de otros grandes filósofos, y justifica de una manera pues muy profunda y muy concienzuda todo lo que afirma en esta introducción y posteriormente también a lo largo de la obra, como es lógico. Realmente podemos decir que Heidegger pues en esta introducción pues analiza cuestiones básicas de lo que se entiende por filosofía y pues diríamos que critica pues planteamientos de la fenomenología, por ejemplo, de Husserl y de otros tipos de filosofía. No hay que olvidar que el propio Heidegger es, junto con Wittgenstein y pues otros pocos pensadores del siglo XX, pues de los más influyentes a lo largo de la historia de la filosofía. Podríamos decir que Heidegger, Husserl, Wittgenstein son quizás los tres grandes filósofos del siglo XX, junto con otros, por supuesto, pero a nivel mundial pues son los más reconocidos, los que más han influido en general durante el siglo XX o a partir del siglo XX. Y Heidegger escribe al respecto de esta concepción de la filosofía lo siguiente: Kant piensa aquí que a la filosofía, en el sentido escolar, pertenece, por una parte, la organización de los principios formales del pensamiento y de la razón en general, y por otra, la exposición y determinación de los conceptos que, a modo de presupuestos necesarios, subyacen en nuestra aprehensión del mundo. La aprehensión del mundo significa la captación empírica de la realidad de las cosas, de las circunstancias, etc. Pero también es verdad que Heidegger está de acuerdo con el planteamiento kantiano de que hay unos principios formales del pensamiento y de la razón, y luego pues también una determinación de los conceptos, y son necesarios precisamente las categorías del entendimiento y los juicios para poder comprender el mundo, entenderlo, porque las categorías se aplican, diríamos, para entender la propia realidad, se aplican a lo sensible, a las intuiciones sensibles, diríamos, usando la terminología kantiana, y por lo tanto es necesario el entendimiento, también la razón, para comprender y entender las cosas del mundo, la realidad del mundo. Pero es que además Heidegger pues también se muestra crítico, por ejemplo, con la reducción fenomenológica de Husserl, y dice al respecto: para Husserl, dice Heidegger, la reducción fenomenológica, que por primera vez elaboró de forma expresa en las ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica del año 1913, es el método de la reconducción de la mirada fenomenológica desde la actitud natural propia del hombre que vive en el mundo de las cosas y de las personas hasta la vida trascendental de la conciencia y sus vivencias noético-noemáticas, en las cuales se constituyen los objetos como correlatos de la conciencia. Pues bien, diríamos que Heidegger se aleja de este planteamiento husserliano acerca de los correlatos de la conciencia, de lo noético y lo noemático, de los contenidos de la conciencia en definitiva, y quiere buscar una nueva fenomenología que se base en hechos experienciales, en las circunstancias vitales de las personas, en las interacciones entre las personas, en las relaciones vivenciales entre personas, en definitiva, en el mundo de la vida, en el mundo de la realidad en su sentido, diríamos, más directo, diríamos como una fenomenología existencialista, una fenomenología existencial, podríamos decir. Y esto sería para él, pues sin duda, lo más apropiado, a su juicio. Entonces, en este sentido, pues él, a lo largo de esta introducción, también plantea más cuestiones y, por ejemplo, dice Heidegger lo siguiente, o escribe lo siguiente: evidentemente, hablando de la crítica que realiza a la fenomenología de Husserl, aunque por supuesto respetaba mucho a Husserl como filósofo y fue discípulo de él y amigo del propio Husserl.
Evidentemente, escribe Heidegger, este comienzo está determinado por la experiencia fáctica del ente y el círculo de sus posibles experiencias, que siempre pertenecen a un Dasein fáctico, porque el ser ahí es algo de la experiencia fáctico, es el ser en el mundo, en definitiva, es decir, a un lugar histórico de una investigación filosófica. Por lo tanto, el Dasein, el ser ahí, en la experiencia, en la realidad del mundo, es muy diferente, diríamos, a las determinaciones de la conciencia noético-noemática del pensamiento fenomenológico husserliano, o de las investigaciones lógicas de Husserl, o de la fenomenología en general de Husserl. Y esto pues indica pues un nuevo rumbo para otro tipo de fenomenología diferente a la de Husserl, que es la fenomenología existencial, podríamos decir, del propio Heidegger. Además, señala Heidegger que lo que se llama historia de la filosofía pertenece al concepto de filosofía como ciencia, al concepto de investigación fenomenológica. Por lo tanto, la investigación fenomenológica es un método de alguna manera científico, existe lo que él denomina el propio Heidegger una filosofía científica, y también dice otra cosa muy interesante en relación con el tema de la construcción, que es verdad que posteriormente surgiría el pensamiento filosófico de Derrida, que es el del deconstruccionismo, la deconstrucción de Derrida, y diríamos que aquí está como prefigurado, de alguna manera, el deconstruccionismo de Jacques Derrida, de este gran filósofo francés, ya que escribe Heidegger, dado que la destrucción pertenece a la construcción, el conocimiento filosófico es, según su esencia, a la vez un conocimiento histórico en cierto sentido. Y aquí quiero recalcar la importancia de que hable de destrucción y construcción, porque él considera que puede haber pues, ideas, conceptos que queden sobrepasados por el desarrollo histórico de los acontecimientos o por el desarrollo también de las ideas, de nuevos sistemas filosóficos, etc. Y en definitiva, diríamos que lo mismo que la propia vida se construye y se reelabora, pues también, según el propio Heidegger, el conocimiento también se puede ir construyendo, reconstruyendo, y claro, cualquier tipo de construcción o reconstrucción significa de alguna manera también algo de destrucción. Y esto pues, es algo que aparece claramente en esta introducción a los problemas fundamentales de la fenomenología de Husserl. Realmente lo más recomendable es que se lean las obras de Husserl, por supuesto, y que se lean este libro, Problemas fundamentales de la fenomenología, de Heidegger. Es un libro interesantísimo, profundísimo, que tiene 395 páginas y que es muy recomendable. En cualquier caso, independientemente pues, de circunstancias de la vida de Heidegger que no nos puedan convencer, como por ejemplo el periodo que tuvo de nazi, sobre el año pues, 1930, 33 aproximadamente, por esos años, del que luego se arrepintió él profundamente, o se arrepintió por lo menos. Independientemente de esta cuestión, no cabe duda que era un erudito realmente de primer orden, pues era un gran conocedor de la historia de la filosofía, fue un gran filósofo, fue un creador de filosofía. Podemos estar pues, más de acuerdo con uno de sus planteamientos, pero en realidad, por ejemplo, cuando habla de lo del tiempo, de que lo más importante es el futuro y otras muchas cuestiones, pues realmente yo creo que tiene toda la razón en lo que dice, en lo que argumenta. Y en cualquier caso, lo más destacable de Heidegger, además de su existencialismo como filosofía, con la que estoy de acuerdo fundamentalmente en sus aspectos esenciales, pues es su tratamiento de lo que es el ser, el ente, donde hace distinciones muy precisas, muy detalladas. También es verdad que se le ha acusado de logomaquia por parte de filósofos como Mario Bunge, etc., pero en definitiva lo que es indudable, y están de acuerdo todos los filósofos y en general todos los expertos en filosofía, es en que demostró una grandísima erudición en sus clases universitarias, y en sus libros pues lo mismo. En este sentido, solo cabe alabar su producción filosófica, su gran producción filosófica, porque escribió numerosos libros de filosofía, sus cursos que impartió en la universidad como profesor universitario, etc. Por tanto, diríamos que su filosofía sigue estando presente en el campo filosófico y sigue influyendo pues, a muchos filósofos. Y en este sentido diríamos que conviene seguir leyendo sus obras. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias también a los oyentes de Radio Sofando de México
Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguir viendo mis vídeos y sobre todo para estar al tanto de las novedades. Insisto, muchas gracias y hasta siempre.